Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ya no tenemos los tanques de guerra en las calles, ya no está la ciudad clausurada, que era la única manera de ofrecerse seguridad para el G20. Se terminó una parte de la tilinguería expuesta no solamente desde la organización, sino también desde muchos medios de comunicación. Ha pasado todo eso. Qué alivio, ¿no? Pero ahora hay que mirar para adelante. No obstante, quiero empezar por la mejor respuesta que tuvo el G20 en el mundo. Una fue en Francia, y nos vamos a referir a eso más adelante, y la otra fue en México. Allí, al cabo de más de 30 años de neoliberalismo, los mexicanos no pudieron más. Se estaban muriendo de hambre de verdad millones de personas. Y entonces ganó un señor López Obrador, que trae una brisa renovadora para nuestra América Latina, una luz de esperanza, una posibilidad de que en este camino tortuoso que estamos recorriendo con el neoliberalismo del mundo haya una chance de que si lo dejan gobernar, cosa difícil, él pueda demostrar que el camino no es el neoliberalismo, que concentra el poder y las fortunas y se olvida de los más vulnerables del mundo, y los más vulnerables del mundo son una inmensa mayoría. Escuchemos entonces, como réplica a lo que ocurrió en el G20, antes de ocuparnos del mismo, lo que dijo López Obrador sobre el neoliberalismo. A la política económica aplicada durante el periodo neoliberal de 1983 a la fecha ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo, la economía ha crecido en 2% anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población. Esto también en el decálogo presentado por López Obrador está a hablar de qué es lo que quiere hacer, con temas muy importantes. Por ejemplo, pensemos que en la Argentina la educación está siendo dejada de lado de una manera asombrosa, sobre todo para lo que se había prometido. ¿Qué piensa López Obrador, el nuevo presidente de México? Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas. 300,000 jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades tendrán derecho a una beca de 2.400 pesos mensuales. En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas. Para su ilustración, debo decirles que el discurso transcurría, en este caso, en la Plaza del Zócalo, para quien les habla, la más bella de nuestra América Latina. Allí también López Obrador, un hombre anti-neoliberalismo, estaba hablando de lo que piensa hacer con la educación, con la ciencia, con la cultura en general. Se protegerá el patrimonio cultural de México. Se impulsará la formación artística desde la educación básica y se apoyará a creadores y promotores culturales. Se promoverá la investigación científica y tecnológica. Se apoyará a estudiantes y académicos de posgrado con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Y el gobierno no agraviará, no ofenderá a nuestras maestras y a nuestros maestros. Es música para nuestros oídos, teniendo en cuenta lo que hoy día sucede en la Argentina. Entusiasma este hombre. ¿Lo dejarán gobernar? Es muy difícil, está al lado de los Estados Unidos. Empezará la bestia de Trump a pegarle en cualquier momento, esto es posible.
Pero por lo menos este comienzo es alentador. Nosotros tenemos que soñar con que López Obrador pueda hacer, por ejemplo, del resto de América Latina, un gobierno como el que él sueña, por ejemplo, ocupándose de los jubilados, esos que en la Argentina son dejados de lado a través de una pavorosa derrota de estos 2 o 3 últimos años, también de la salud, que está en una situación tan pero tan peligrosa cada día en este país. Se hará realidad el derecho a la salud. The Point, The Guardian. El propósito ¿Okay? es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los sueldos de los de abajo. Arriba los de abajo. Se aumentará la pensión a los adultos mayores del país. Es decir, francamente, permítanme, me emociona, no para llorar como ha ocurrido en estos días, pero sí para compartir con ustedes esto que me parece es una bocanada de aire puro, que nos hace muchísima falta. Por eso quise empezar por aquí y no por el G20. Por López Obrador, porque seguramente usted no lo conoce, no entiende qué es lo que ha sucedido para que un hombre de la izquierda pueda ocuparse del destino de un país, inmenso país como es México. Pero ha sido tanta la crueldad que entonces los propios mexicanos fueron reaccionando poquito a poquito. Hubo que ganar una especie de batalla cultural para que López Obrador consiguiera hacerse de la presidencia. Ahora tiene que lidiar, por supuesto, me imagino yo, con Televisa, es decir, la gente de Clarín, de O Globo. Ahora tiene que lidiar contra los Estados Unidos, y esto los tiene al lado, contra los insultos de Trump. Tiene que pelear contra las corporaciones, que son muy fuertes. Nada fácil la tarea que emprende este hombre en un país que estaba totalmente copado por lo que llamamos el neoliberalismo. Ese que se celebró a sí mismo en estos días del G20. Porque tenemos que entender que lo que pasó en Buenos Aires fue convertir a esta ciudad en la capital del neoliberalismo mundial. La capital de los que entienden el mundo de una manera en la que quedan excluidas las inmensas mayorías de las personas. Por eso todo lo que se pueda presentar como un éxito, si lo hubiere, es una enorme derrota para los que menos tienen, para los sectores medios de cualquier parte del mundo. La Argentina está con un tachín formidable de parte de los medios de comunicación. Después le vamos a contar algo de los robos de esos medios de comunicación que explica las 10, 15, 20 páginas, muchas de tilinguería que se ofrecen con relación a lo que sucedió con el G20. Por eso tenemos que echar un vistazo afuera, a lo que se dice en el mundo. Por ejemplo, Le Point. Vamos a ir rápidamente con algunos títulos. Argentina detrás del G20, la crisis económica. El gobierno argentino y el presidente Mauricio Macri quieren verse bien, ya que el país enfrenta una inflación y un desempleo récord. Hablan de la realidad. The Guardian nos toma el pelo por lo que le pasó a Macri en ese desplante que le hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo dejó bien, pegado, pagando, solo, dando vueltas como un trompo, sin poder entender qué era lo que había sucedido. Trump se marcha y deja a Mauricio Macri solo en el G20. Veamos el video que pone la gente de The Guardian. Ahí está el saludo. Por supuesto, el hombre autoritario, el fuerte, el potente, ante ese débil que lo llama, permítame, es Trump, que sabe usar la autoridad frente a este pequeño hombre que ahora no sabe qué hacer con su vida y entonces parece un trompo que mira aquí, mira allá y busca no se sabe qué cosa. Porque este tipo que se lleva por delante el mundo también lo pasó por encima. Esto es lo que publica The Guardian como uno de los hechos del G20 que les parecieron más dignamente remarcables. Y miren lo que The Independent dice sobre lo que señaló Trump en el momento de abandonar el lugar. Se lo escuchó decir a Trump, sáquenme de aquí, mientras salió de repente del escenario de la cumbre del G20. Pero yendo a los hechos concretos, algunos de ellos, porque es inabarcable todo lo que pasó en el G20, vamos a lo que la Argentina proclama como el mejor momento, que fue el encuentro con Xi Jinping, el presidente de China. Vamos a escucharlo a Macri hablar de los negocios que puede hacer con China. Todo viene de arrastre. Sabemos muy bien quiénes iniciaron los negocios con China. Sabemos muy bien quiénes iniciaron aquello de los préstamos en Schwab, que le permitían a la Argentina tener mejores reservas.
sabemos muy bien lo que dijeron en aquel momento, incluido Mauricio Macri, pero vayamos por partes y tomemos en cuenta lo que ahora es el gran acuerdo con los chinos. Que haya sido el primer lugar que visitase en Latinoamérica después de haber sido reelecto. Esto es una muestra más del nivel de amistad que estamos construyendo entre nuestros países. Desde que yo asumí la presidencia, ya son varias reuniones que hemos tenido, varias visitas. Y estoy convencido, cada día más, de que cuanto más se desarrolle China, cuanto mejor le vaya a China, mejor le va a ir a la Argentina y a los argentinos, a la región y al mundo. Mantuvimos recién una excelente reunión donde repasamos todos los proyectos que tenemos en común. Y para ello lo ratificamos en un nuevo plan de acción conjunta, 2019-2023. Ahora China es un país no autoritario, ahora China es un país encantador. ¿Se acuerdan las cosas que decían? Le voy a mostrar un solo ejemplo porque sería cansador y no lo quiero hartar. Todo lo que dijeron en otros tiempos, antes del 2015. Hay una carta de Mauricio Macri, una carta enviada a los chinos. Los acuerdos podrían ser inconstitucionales, le decía en esa carta. Como precandidato a presidente, Macri envió una carta al embajador Jan Vanim en la que habla de la falta de consenso y la posible violación de la Constitución Nacional por parte de lo que era en aquel momento el gobierno. Es decir, no se andaban con chiquitas y lo que decían los medios de comunicación. Por supuesto, jugando contra el anterior gobierno. ¿Cómo se reían de los Schwab? ¿Por qué no se ríen ahora? Casi 9.000 millones de dólares de Schwab. Ahora no son para inflar las reservas, ahora son reservas propiamente dichas, no tienen vergüenza. Pero tampoco tienen corazón, porque esto lo hicieron desde la más clara infamia. Infamia es también prometer una reforma laboral a la francesa, como Macri presume que puede hacer. No toman nota de lo que sucede en el mundo. A esas horas, Francia tenía una especie de batalla de París. Era inconcebible lo que estaba sucediendo alrededor del Arco del Triunfo. Pero allí está Macri prometiendo cambios, reformas laborales a la francesa. La reforma laboral. Claramente, nosotros viajamos por Europa estos 3 años, muchas veces fuimos acompañados por líderes sindicales, vimos las reformas laborales que se han hecho en Italia, en España, en Holanda, nos estuvimos particularmente en Francia, pero a todo lo que hemos dicho anteriormente, queda claro y es como obvio que necesitamos tener legislaciones laborales que se adapten a toda esta revolución. Necesitamos tener legislaciones laborales que fomenten la capacitación permanente, que liberen estas ataduras que finalmente en la rigidez nos llevan a perder el empleo. Y necesitamos legislación que nos acompañe, legislación que proteja la capacidad de mejorar y que no quiera proteger lo poco que tenemos que no alcanza, porque, insisto, hay 1/3 de los argentinos que están en la pobreza. ¿Cuánto más se puede flexibilizar la vida laboral de los argentinos? Han hecho de todo en los seguros de vida. Han hecho de todo para impedir los juicios, para pagar menos por esos juicios. Han tirado para abajo el salario. Han prescindido de cientos de miles de personas de lo que Macri se permite llamar trabajo de calidad. ¿No es esa suficiente flexibilización? ¿No vale el trabajo muchísimo menos de lo que valía antes? ¿Cuánto más le quieren pegar al asalariado? ¿Y cómo tomar de ejemplo a Francia, que justamente tiene una situación propia del neoliberalismo, llegando a este estado de cosas que se vio en todo el mundo y que por supuesto Macron no pudo enfrentar en la conferencia de prensa que se ofrecía aquí? Esto es alrededor del Arco de Triunfo, en la Plaza de la Concorde, en todos los sitios de Francia, miles y miles de personas. ¿Sabe por qué están allí? Porque aumentaron los combustibles y no lo pueden resistir, porque la mayoría de la gente trabajadora está fuera de París y tiene que viajar en auto, porque ellos tienen una condición superior naturalmente a la de los trabajadores de la Argentina. En líneas generales tienen con qué movilizarse, pero para personas que ganan 1.200 o 1.300 euros, el aumento de la nafta ha sido terrible.
Y estas son las imágenes que recorrieron el mundo. Cientos de detenidos, decenas de heridos. El otro día una persona muerta. Represión que es el único camino que puede recorrer el neoliberalismo. Macron, que es un poco más grande que en el apellido, que Macri, es el que lleva adelante este tipo de políticas que verán ustedes repetidamente. Nos acercarán desde Francia los paros de los servicios de transporte que ya tenemos hace bastante tiempo en Francia, y situaciones como estas, porque cuando algunos se despiertan, y estos todavía están sin líderes, no hay nadie que esté aprovechando la situación, esto es pueblo, de derecha y de izquierda, que es una cosa rara, se ponen de acuerdo porque les afecta el bolsillo, nada menos, de una manera pavorosa, porque les cuesta muchísimo afrontar la vida. Vamos a bautizar con algunos de los hechos graciosos que se produjeron también, esos ridículos. No le voy a pasar de nuevo a Michetti hablando en francés o en italiano, porque sería como casi un abuso. Ya lo hemos visto, ya nos dio suficiente vergüenza. Nos vamos a pasar a la mujer del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, diciendo en el Museo de la Memoria que aquello que ocurrió en los años 70 fue una guerra. Es decir, la vieja teoría de los dos demonios. Claro, hacen plin caja, les está yendo muy bien en todo sentido y se pueden permitir esto, que es una falta de respeto total a la historia de la Argentina. Pero vayamos al hecho gracioso. Macri no le sabe el apellido ni a su gran amigo chileno Piñera, quiero decir Piñera. Quiero decirles que es el cumpleaños de Sebastián Piñera, Pobre Piñera miraba para otro lado. Su amigo, el vecino, de alguna forma un compañero de lucha neoliberal, no le sabe todavía bien el apellido. Pequeña anécdota. También es interesante ver que en el decir cualquier cosa, Macri se olvida de los temas. Se está hablando de lo bien que le fue con Alemania. Nada. Después vamos a ver cómo le fue con los Estados Unidos y verá usted que hay tanto, pero tanto verso que se hace insoportable. Pero con los alemanes se le está contando que les va a dar plata para que inviertan aquí. Es decir, les va a dar protección de toda naturaleza. Y lo otro se le escapó. Se olvidó. Que posiblemente hagan una central hidroeléctrica nueva en Neuquén, que es muy importante. Chihuido se esperaba hace mucho tiempo. Y tienen otro proyecto de inversión que me denunció, que ahora me olvidé. Y tienen otro proyecto de inversión que me denunció, que ahora me olvidé. Todo es así. El acuerdo con los norteamericanos es una carta de intención. Van a hacer muchísimas cosas, pero quiero presentarle dos ejemplos que usted sabe por la proliferación de noticias en ese sentido. Uno tiene que ver con los limones, el otro con el biodiesel. De los limones hay que decir que de aquel acuerdo por el cual iban a invertir 50 millones de dólares, se han invertido en el último año nada más que 8 millones y medio. No van a pasar los 9, entre abril y agosto, y eso no cambia después. Quiere decir que quedaron en el 20% de lo prometido. Y del biodiesel, ¿se acuerda la lucha que hubo? En el 2018, desde agosto del 2017, $0. $0. De aquellos 1.043 del año 2016 y los 700 de la primera parte del 2017. Todo es un cuento interminable, porque además, una de las cosas que se celebran es que ahora Buenos Aires consiguió, por así decirlo, que los chinos y los norteamericanos se pongan de acuerdo. Yo quiero preguntarle a los ojeros de la Argentina si están contentos con el acuerdo de los chinos y los norteamericanos que dura 90 días. En 90 días, los chinos le van a comprar mucha soja a los Estados Unidos. Ese es el acuerdo. Entonces Estados Unidos no sube los aranceles de los productos de China que entran en los Estados Unidos. Ahora bien, esa soja que China le va a comprar a los Estados Unidos no era la que iba a potenciar posibilidades de los ojeros de la Argentina, de Brasil y presumo que del Uruguay. ¿Hay allí una realidad tangiblemente importante, buena para la Argentina? Me temo que no. En el marco de todo esto hubo derrotas locales, por ejemplo para los jubilados, a los que Macri ha apaleado después de usarlos para la famosa reparación histórica, el lavado de dinero de su familia y de sus amigos. Y ahora ya está diciendo que no va a haber un bono para los jubilados. Puede haberlo para otros, pero para los jubilados no. Sabe Macri, por supuesto, cuánto han perdido los jubilados. Escúchelo decir que no hay bono. Jubilados
Inflación proyectada, según Banco Central, cerca del 47%, y el aumento previsto por la Ley de Movilidad no llega al 29%. ¿Por qué no se acordó un bono para los jubilados? En ambos casos siempre son prioridad, tanto las leyes, Ariel, que mencionás, como nuestros jubilados. Ni que hablar para este gobierno que impulsó la Ley de Reparación Histórica. Pero en ambos casos tenemos limitaciones, en un caso presupuestarias y en otro caso de poder acordar, insisto, en un gobierno que no tiene mayoría propia, hay una agenda legislativa siempre desafiante, no todos los temas se pueden resolver. Entonces son momentos, pero siguen siendo prioridad. Cualquier cosa, pero la respuesta es no hay un bono para los jubilados. Miserable bono, 2, 3 mil, le dieron 5 mil a los trabajadores, nada, absolutamente nada. Te podemos hablar de la Navidad, si nos da el tiempo, y lo que se viene, porque ahora hay que observar el panorama hacia adelante. La ONU, ya que les gusta tanto el G20 a muchos, la ONU le está diciendo a Macri que así no va, que no puede tratar de esta manera a los jubilados y a los pensionados no contributivos. Es un informe de las Naciones Unidas sobre la ley de movilidad jubilatoria y la baja de las pensiones por discapacidad. Es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el que le habla a la Argentina. Las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la Argentina. Veamos qué es lo que dice, con rapidez, porque esto ya lo conocemos nosotros. Lo bueno es que esté diciéndoselo el comité, que está particularmente preocupado por el impacto negativo de la ley de reforma previsional del año pasado, que tiene en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares del Estado parte que preocupa también al comité la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad sin adecuada garantía del debido proceso. Así están las cosas. Esta es la tristeza. El comité recomienda restituir las pensiones canceladas, pero no le van a llevar el apunte. Así que, tan solo para informarles que mientras transcurre el G20, la ONU tiene cosas para decirles al gobierno argentino. Alguien también tendrá que poner la mirada en la violencia que se desató sobre la ciudad de Buenos Aires como una especie de espada de Damocles. Los tanques de guerra, las metralletas, por donde uno iba, asustaban, por cierto, pero más que nada, un reglamento que Bullrich establece pensándose por encima de la ley, ella y Macri por encima de la ley. Un reglamento que permite dispararle por la espalda a la gente. El que huye puede recibir balas, que en este caso son balas de verdad, ya no solamente balas de goma. Tenemos eso de Patricia Bullrich, porque me interesa señalar lo de Correpi, alarmándose, alertando sobre la situación. Veamos lo de Patricia Bullrich. Hasta ahora los miembros de la Fuerza de Seguridad no podían usar las armas para defenderse o para defender a la gente. Tampoco lo podían hacer para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue. Cuando, por ejemplo, había matado a alguien o había intentado matar una persona, un delincuente, el delincuente tenía que tirar. Y una vez que él tirase o que manifiestamente estuviese a punto de tirar, recién en ese momento lo podía hacer. Es decir, que siempre se dejaba a la fuerza de seguridad en una situación de inferioridad. Y esto es lo que ha llevado a que la fuerza de seguridad tengan muchas veces posiciones que uno dice van para atrás, no hacen nada, no ayudan a la gente cuando está en una situación difícil. Bueno, para eso es que hemos establecido una normativa totalmente objetiva. Efecto Bolsonaro. Olmedo, el de la campera amarilla, apareció el otro día en una encuesta para presidente casi con 6 puntos. Aunque no lo pueda creer, si no la vio no lo puede creer. Y Patricia Bullrich es candidata a ser la que acompaña a Macri en la fórmula presidencial si Macri se presenta de nuevo. Así, con todo esto que hace, con todo lo que miente, con toda la violencia que descarga sobre nosotros, por supuesto, a nombre de gente que la banca muchísimo. Hay un 25, un 28% que está felicísimo con todo esto, y otros que, sin entender demasiado, tienen la cabeza hecha a que hay que ir contra la violencia. Contra la violencia que hay que ir es contra la de esta mujer. La violencia que hay que ir es contra la primera acción depredadora, de robo, que la élite a la que pertenece Macri y toda su gente llevan a cabo contra los argentinos, que en algunos casos reaccionan y se termina llamando delincuentes a los que reaccionan a la primera delincuencia. La Correpi
tiene algo para decir con relación a todo esto. La represión es política de Estado. Una dura advertencia de Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional, y denunció que el nuevo reglamento de uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad servirá para justificar represiones y asesinatos. ¿Acaso no lo han hecho ya? ¿No lo hicieron, por ejemplo, en el tema Rafael Nahuel, al que asesinaron por la espalda? Después inventan cualquier cosa. Lo ha hecho Bullrich en reiteradas ocasiones. Y después queda flotando en el aire una sensación de enorme tristeza. Seguramente quien ordenó el tema de la comida que se le iba a dar a las autoridades participa de muchos casamientos. Hay gente que sabe mucho de Wedding Planet, de bodas, y seguramente están detrás de lo que ustedes van a ver. Entran de pronto a medianoche todos los mozos para servir el primer plato y después para servir el segundo. Pero esto es lo que pasa en una Argentina que no tiene pudor, un gobierno que carece del mínimo sentimiento. Miren ustedes, esas personas que van allí a servirles en una cuestión coreográfica. Esto podrían haberlo incorporado a lo que se ofrecía artísticamente en medio de tanta discusión como la que hubo. Por respeto a los trabajadores del arte no vamos a incursionar en ese tema, aunque muchos lo han hecho y de una manera que ciertamente es difícil discutirles. Ahí está esta coreografía. Mire usted esta otra coreografía que nosotros podemos presentarles. Esta es la verdadera Argentina, no la que usted acaba de ver. Ahí no hay mozos, ahí hay alguna persona de buena voluntad que les acerca un vasito de agua, un poquitín de comida, a los comedores que no paran de aumentar su número en la República Argentina. Hay un contraste muy grande. A ellos no les importa absolutamente nada. Miren algo de lo que está sucediendo con el presupuesto, lo que este gobierno hace para después pavonearse con los mozos uno por uno parado detrás de la persona a la que van a servir. Los comedores están abarrotados y hay miles de familias desocupadas. Macri, disimule un poco, porque de otra manera es demasiado lo que se abofetea a la gente. Y volviendo a la utilidad real que pueda tener el G20, ya le dijimos eso de Estados Unidos con China, que puede ser un perjuicio, que es una carta de intención nada más lo que se ha firmado con los Estados Unidos, y que lo de China viene de rastre. No fue Macri el que inició las conversaciones con China, el que pidió los primeros swap, el que hizo los primeros negocios, el que hizo los primeros puentes y represas con los chinos. Para nada. Está siguiendo el camino abierto antes por el anterior gobierno. Se permite olvidarse de aquello y señalarlo como un mérito propio, porque en ese sentido la vergüenza no es una compañera que vaya del brazo de Macri, prácticamente en ninguna instancia. ¿Qué dice la ex canciller Malcorra sobre el G20? Asumir que de estas cumbres automáticamente derraman cosas concretas para el día a día es una presunción que yo creo que no es cierta en ninguna parte del mundo. Que no se roben la Navidad. Miremos para adelante. Evitemos en lo posible las mesas vacías, pobres y tristes, que parece van a ser parte de la realidad de la Argentina. Y cuando eso pase, acordémonos de la insolencia de esa manera servil de servir, no de los trabajadores que hacen lo que pueden, lo que se les dice. Eso no tiene nada que ver. La coreografía, la puesta en escena, el empaque, la sensación de que desde ese lugar de privilegio se puede hacer cualquier cosa y los demás la ñata contra el vidrio, como en Cafetín de Buenos Aires. Un país que tiene la ñata contra el vidrio, un país que la mira de afuera, un país de exclusiones que mira, muchos lamentablemente con una cuestión aspiracional, porque se sueñan allí, porque creen que son parte de eso, pobres, engañados, por una cuestión cultural que establecen los medios de comunicación, y ya les vamos a decir en instantes por qué lo hacen, como corolario del año 2018. Las fiestas son para pocos, mire los datos que vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias como siempre, Julia Estrada. Aquí está la realidad de lo que se viene, la cena de fin de año, un 50% más. La mesa dulce, un 78% más. Las cajas navideñas, 155% más en un año, de diciembre pasado a este año. La diferencia con diciembre del 2015, tenemos más placas, pongámoslas, es aterradora.
parte el corazón. El salario mínimo vital y móvil puede adquirir 2.7 cenas y mesas dulces en 2018. En 2017 eran 3.3. Y mesas dulces, bueno, pérdida de poder adquisitivo el 17%. Y hay una placa más en la que se señala que se necesitan 4.156 para una cena navideña. Picada, asado, para 5 o 6 personas, helado y una mesa dulce. 4.156, siempre a la baja, estamos calculando. Un vino toraba, como dicen los muchachos, un asado que no tendrá mayores pretensiones. Así está la situación. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, con la cuestión cultural. ¿Quiénes la manejan? Los medios de comunicación. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Es muy probable que ADN o nosotros en algún momento le contemos a ustedes el negocio inmobiliario brutal que está haciendo el diario La Nación por 40 años en el Club Atlanta. Una situación en la cual los hermanos Zaguier muestran que si no son como Mañeto es porque no les da el piné, pero quisieran serlo, porque igual se quedan con todo. Y por supuesto acompañan al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional, ya no solamente por la cuestión ideológica. ¿Y Clarín? Mire lo que hizo Macri. Llamó a sesiones extraordinarias para este fin de año y avanza en esas extraordinarias con la desregulación de papel prensa. La desregulación de papel prensa, de la que podemos hablar con una de las víctimas, Jorge Conalvi Anzorena, presidente de DIPRA, Diarios y Periódicos Regionales Argentinos. Ahí lo tenemos. Más que preocupados por la pretensión legislativa de derogar la ley que declaró en 2011 de utilidad pública la producción de pasta de celulosa para papel de diarios. Aquella ley nos permitió a los editores, a los pequeños editores de lo ancho y a largo de todo nuestro país, acceder al principal insumo de nuestra actividad, el papel. Esa ley hizo que cualquier editor pudiera comprar al mismo precio, unificó el precio del papel. Hoy eso es lo que quieren derogar. Falta en el Zócalo Clarín, robándose todo, siempre, siempre. Es un escándalo. En el presupuesto del año 2019 consiguió sacar ventajas en el artículo 91 por 27.000 millones de pesos. No todo para ello, pero más de 20.000 para Clarín. Y en el artículo 90, con las suscripciones digitales, sacó una ventaja de 63 millones de pesos. Ese Estado miserable, ese Estado que no le quiere dar de comer a los chicos en los comedores, que reduce las pensiones no contributivas, ese Estado roba para este hombre que está ahí en el medio. Y lo hace con habilidad, porque los que presentaron el proyecto son Marco Labaña. Caramba, había respeto, por lo menos de quien le habla para este hombre, pero le metieron unas notas, lo metieron en compromiso, le dicen que el padre puede ser candidato a presidente, y ahí está, la entrega de ser el autor junto a Bocio del proyecto que le permite al señor que está en el medio. No tengan reparos en mostrarlo. Este señor, para quedarse ahora con lo que es el precio fijo y único de antes de los diarios, para él determinar, como dijo el señor de DIPRA, como ha dicho, y vamos a escuchar a algún diputado que por supuesto está muy en desacuerdo con esto. Es una estafa más. En el presupuesto, por acá 60 y pico de millones, por acá 20.000 y pico de millones. Y ahora también tienen que fijar el precio del diario para dominar a los otros, porque el diario, que ahora tenía un precio fijo y único, en eso se termina. Y ahora será según la cara del cliente, según lo que digan, cómo se portan y manejan los préstamos, el fiado, las cantidades, y van a terminar poco a poco con el resto que queda, lo poquito que queda de libertad de expresión en la Argentina. Van a cerrar más medios en la Argentina, y esto es lo que consiguen Labaña y Bocio. No me importa la Spina y el resto de los firmantes de Cambiemos, ellos hacen la de ellos. Es un robo a cara descubierta en todo lo que hace el gobierno. Lo vemos, lo probamos permanentemente. Pero hay otros que no están tan afiliados o tan visualizados por la gente como partícipes necesarios. Este proyecto es una vergüenza y ojalá que haya diputados que tengan el decoro de reconsiderarlo y que no terminen con lo poco que queda de libertad de expresión en la Argentina, una libertad de expresión no tan limitada por el gobierno como por este medio de comunicación de este verdadero diablo nacional, en manos de los cuales está la libertad de expresión, todos los negocios que sirven y que le permiten permanentemente mentir y mentir,
Vamos ahora, por ejemplo, con todo lo que se refirió al G20, con un tachín interminable, porque quieren afirmar este gobierno para el año próximo. Y mientras tanto pasan cosas. El fin de semana, usted sabe ya lo que pasó con Santiago Maldonado. La segunda muerte de Santiago Maldonado. No hay justicia para Santiago Maldonado. Hay olvido de la justicia, de lo que verdaderamente ocurrió con Santiago Maldonado. Amnistía Internacional, Argentina, el Estado tiene obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables por la muerte de Santiago Maldonado. Pero así están las cosas. Y el resto de la semana estaremos hablando del partido que la Argentina no supo organizar. Estos capos mundiales que tuvieron que desalojar una ciudad para poder dar seguridad no fueron capaces de llevar un ómnibus. Y el partido de River y de Boca se juega en el Santiago Bernabéu. Es decir, ahora sí que se quedaron con todo. ¿Se acuerda cuando Macri le decía a Rajoy, lo que no les perdonamos es que se traigan los jugadores y los directores técnicos? ¿Se acuerda de eso? Bueno, ahora se llevaron también el mejor partido de la historia de la Argentina, se lo llevaron para España. El único ruido que tenemos, presidente, que nos cuesta perdonarles, es que nos saquen sistemáticamente los mejores jugadores de fútbol y los mejores entrenadores. Ese es un problema que tenemos que resolver y esperemos encontrar una solución. Sí, ese es un problema al que le tenemos que encontrar una solución, porque la vergüenza, el bochorno, el desastre, que significa que un partido que ya se debió jugar y que se debió jugar en el estadio de River, se juega alterando hasta lo deportivo en la ciudad de Madrid, por múltiples intereses que además hay en juego a los que no es ajeno Macri. Florentino Molina es un poco el presidente del Bernabéu, aunque a usted le parezca raro, se está metido en todo. Tiene un 30% por lo menos de las autopistas, de los peajes que entran del norte y del oeste a la ciudad de Buenos Aires. Y el banco que financia la Copa Libertadores de América es un banco español. Todo cierra, siempre cierra. Lo que no sé si va a cerrar es que sabemos que los hinchas de Boca, la desesperación, y los de River, por comprar entradas, compran en cualquier lado. Van a estar juntos, muchos de ellos, en el Estadio Bernabéu. Y se van a encontrar en el Estadio Bernabéu. Hay un gran fastidio en muchos españoles por tener que organizar este partido. No tenemos tiempo de ofrecerles algunas voces españolas al respecto, pero lo vamos a hacer en los próximos días. La seguimos mañana si Dios quiere.